Luego, en esto que estábamos hablando, digo, más allá del chiste de lo que recién decía Jopo, en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley, falta la reglamentación, que tiene que ver con alcohol cero a la hora de conducir para todos, absolutamente para todos. Ya existe para los choferes de camiones, los choferes de micros, pero ahora es para cualquier persona que se sienta detrás de un volante. El proyecto de ley a nivel nacional tiene media sanción de la Cámara de Diputados, falta que lo apruebe el Senado. Estamos en comunicación con Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández, perdón, y presidente de Fundartox. Carlos, buen día. David y Julieta lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, ahí tiene que ver con que va a llevar un tiempo, ¿no? Obviamente, este aprendizaje. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar, por ejemplo, no sé, salió alguien a cenar, salió con su auto y tomó una copa de vino cenando? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa copa de vino, ese vino se diluya en la sangre? No sé cómo decirlo técnicamente, pero para que no lo afecte a la hora de conducir. Miren, si es una copa de vino exactamente, una copa de vino puede producir alrededor de 0,12 gramos por litro de alcohol en sangre. Eso quiere, y el hígado en el humano metaboliza exactamente esa cantidad por hora de alcohol. Es decir, que si alguien toma en una cena una copa de alcohol exactamente, va a tardar, después que terminó de tomarla, aproximadamente 1 hora en volver a cero su alcoholemia. Okay. Uno debe tener en cuenta que varios factores. Uno, no es lo mismo tomar alcohol cuando se ingieren alimentos que cuando no. Es decir, tomar el alcohol previo a haber comido, por ejemplo, aumenta mucho la alcoholemia. Y no es lo mismo haberlo tomado después de comer. Por eso el concepto de cero es lo importante, ¿no? Porque si no, empiezan estas variables. Claro. Y bueno, no, pero comí, bueno, ya pasaron más o menos 45 minutos, entonces es cero. Bueno, la idea es que no se tome alcohol si se va a conducir un vehículo, ¿no? Claramente, claramente. Ahora, ¿es ese los 12 gramos por litro de alcohol que tarda 1 hora, según más o menos lo que usted explicaba, el hígado en absorberlo? Estábamos hablando de una copa de vino. ¿Es lo mismo con cualquier alcohol? O digo, me imagino que por ahí un whisky que tiene más graduación o alguna bebida así un poco más fuerte tarda un poco más. Sí, exactamente. Por eso es importante, porque en la alcoholemia influyen muchas variables. No es lo mismo tomar una copa de cerveza que una copa de vino o que una copa de whisky o vodka o fernet. Recordemos que el fernet es la bebida de mayor graduación alcohólica que tenemos en el país, y que es una bebida de un consumo muy fácil, y que aunque la gente lo diluye con una bebida gaseosa, normalmente la ingesta, que puede llevar alrededor de media hora, 40 minutos de ese vaso, va a tardar más de 1 hora. ¿Por qué? Porque la concentración de alcohol que tiene el fernet es muy superior a la que tiene el vino, y es muy superior a la que tiene la cerveza. Entonces, depende de la cantidad tomada, depende de la bebida, depende si se ingirió o no un alimento, y depende de otros 2 factores que hay que tener en cuenta: del peso de la persona y del sexo de la persona. No es lo mismo una copa de vino en una persona de 110 kilos que en una persona de 50. Claro. Y no es lo mismo, habiendo ingerido la misma cantidad de alcohol en la misma cantidad de tiempo, con la misma edad, si es varón o mujer. Las mujeres concentran más el alcohol en sangre, por lo tanto, va a tardar ligeramente un poco más en eliminarse, porque a igual cantidad, a igual peso, a igual edad, las mujeres tienen más alcoholemia que los varones. Carlos, buen día, soy Julieta Rofo. A ver, a partir de los 30 se empieza a decir, bueno, me tomo una copa de vino, me tomo un vaso de agua para amortiguar los efectos que uno puede sentir. Pero ¿eso qué efecto concreto tiene en cómo impacta ese alcohol en la sangre, en la concentración del alcohol en la sangre? Con relación a la ingesta de agua. Sí. Se refiere. Sí. El agua no diluye el alcohol en sangre, es decir, lo diluye en el momento que uno lo toma en la bebida, pero la cantidad absoluta de alcohol ingerido es exactamente la misma, con lo que la ingesta de agua no altera la alcoholemia. Pero hay un dato que es muy importante. El alcohol tiene un efecto diurético.
Hay veces que la gente cree que es la cerveza la que tiene el efecto diurético. No, es el alcohol. Ese efecto diurético se ve con la cerveza, con el vino, con el fernet o con el whisky. La diferencia es que uno con la cerveza toma más cantidad de líquido. Entonces pareciera que la diuresis la genera la cerveza, pero no. Es el alcohol el que tiene un efecto diurético. Si la gente toma alcohol y no toma agua, por ese efecto diurético va a hacer que la gente tome alcohol, orine, tenga sed, y se saque la sed con ese mismo alcohol que está tomando. Entonces entra en un círculo vicioso donde orina, sed, alcohol, orina, sed, alcohol, que únicamente se corta con agua. Por eso la recomendación siempre de tomar siempre agua, porque entonces uno disfruta una copa de vino, una copa de cerveza, se saca la sed con el agua y entonces lo que toma es de disfrute y no es de sed. Claro. Estamos hablando con Carlos Damín, que es médico toxicólogo, es el presidente de la Fundación Fundartox y el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Carlos, cuando ustedes en el hospital empiezan a ver los pacientes que les llegan, digo, ¿cuánto tiene que ver el alcohol en sus pacientes? ¿O tiene que ver con otros tipos de consumos? No, mire, cuando nosotros hablamos de los pacientes que ingresan en el Hospital Fernández, por lo menos en relación al universo de los que consumen sustancia, el alcohol se lleva más del 50% de la consulta, es decir, de la demanda. Sí. Más de la mitad de los pacientes que vemos por consumo de sustancias en el Hospital Fernández son por alcohol. En segundo lugar es por cocaína y en tercer lugar aparecen bastante parejos los psicofármacos y el consumo de las sustancias sintéticas, metanfetaminas y derivados. Ese es el orden, pero el alcohol claramente es el que prima la demanda, ¿no? Y Carlos, el tema de las edades, ¿cómo cada vez son más chicos? Sí, lamentablemente lo que vemos es una demanda de personas cada vez más chicas y con valores y concentraciones de alcohol cada vez más grandes. De rutina, nosotros cuando ingresa un paciente con estado de ebriedad en el hospital, se le hace una determinación de alcoholemia, y lo que vemos es que cada vez tenemos adolescentes o adultos jóvenes, cada vez más jóvenes, que están en el orden de los 15, 16 años o a partir de esas edades, y que las concentraciones de alcohol realmente son muy altas. Ellos hace 20 años en el hospital tener una alcoholemia de 3 gramos y medio realmente llamaba la atención. Hoy nos llama la atención cuando supera los 6 gramos. Wow. Es decir, que se ha duplicado la ingesta en edades cada vez más chicas. Es un montón, la verdad. Carlos, le agradecemos mucho la comunicación y que tenga un muy buen día. Un gusto y gracias igualmente. Hasta luego. Era Carlos Damín, médico toxicólogo, jefe de toxicología del Hospital Fernández.